Con una planificación cuidadosa y una explicación clara para los estudiantes, la actividad taller de Moodle puede proveer una herramienta poderosa para la evaluación por pares. Los estudiantes pueden evaluarse anónimamente, pueden practicar con un ejemplo antes de realizar la evaluación, pueden tener la oportunidad de evaluar su propio trabajo y las evaluaciones en pares pueden ser aleatorias o establecidas por el profesor. En esta actividad de taller, los estudiantes deben enviar un documento creado en Microsoft Word aplicándole un formato especificado por el profesor en las indicaciones y luego evaluar el documento enviado por otros estudiantes de acuerdo a los criterios establecidos por el profesor. Podemos ver que el taller tiene 4 fases diferentes y luego se cierra. Exploraremos cada fase de manera individual desde el punto de vista del profesor y del estudiante. Fase de configuración. Vista del profesor. Activa la edición del curso. En la sección deseada haz clic en Añade una actividad o un recurso y desde el selector de actividades seleccione Taller. Dale un nombre y una descripción que le indique a los estudiantes de qué trata el taller. Ajustes de calificación. Aquí puedes decidir cómo será evaluado el envío de los trabajos. Hay 4 métodos estándar. Haz clic sobre el icono de ayuda para leer una descripción de cada método. En este ejemplo utilizaré el número de errores que es útil para un taller básico. El taller tiene 2 calificaciones, la calificación que recibe el estudiante por el envío de su trabajo y la calificación que recibe por la calidad de su evaluación. Como profesor puedes cambiar la proporción y asignar calificaciones para aprobar, aunque no es necesario. Parámetros de los envíos. Aquí es en donde se redactan las instrucciones que deberá seguir el estudiante para realizar el trabajo en el taller. Puede escoger si el tipo de envío será de texto en línea o archivo adjunto, o los dos al mismo tiempo. Si los estudiantes tendrán que enviar un archivo, usted puede especificar la cantidad y el tipo de archivo aceptado. También puedes permitir que los estudiantes envíen su trabajo en el taller después de la fecha especificada. Configuración de la evaluación. Proporciona instrucciones básicas que el estudiante deba saber al momento de evaluar el trabajo de los otros. Y sí permitirá que los estudiantes puedan evaluar su propio trabajo. Comentario. Los profesores pueden agregar una conclusión y archivos adjuntos al final del taller. Envíos de ejemplo. Un ejemplo para evaluar puede ser muy útil, en especial si es la primera vez en la que tus estudiantes participan en una actividad de taller en Moodle. Entonces, podrán utilizar el ejemplo para simular la evaluación de un trabajo. Usted puede agregar ejemplos de trabajos buenos y regulares para que ellos revisen y decidir cómo y cuándo se mostrarán estos ejemplos. Disponibilidad. Te permite establecer tiempos de apertura y cierre para el envío y evaluación de trabajos. También puedes elegir empezar la fase de evaluación inmediatamente después del cierre de la fase de envío. Las demás configuraciones son similares a otras actividades en Moodle. Al finalizar, haz clic en Guardar cambios y mostrar. Esto mostrará que hemos completado 2 ítems, pero aún quedan 2 por completar. Haz clic en el primero para editar el formulario de evaluación. Este taller utiliza número de errores como forma de evaluación. Si utilizas esta forma, puedes escribir frases cortas explicando qué es lo que deberá identificar el estudiante y establecer palabras diferentes para indicar si es correcto o incorrecto de ser necesario. Si necesitas más ítems de evaluación, haz clic en espacios en blanco para 2 afirmaciones más hasta que tengas suficientes. Al finalizar puedes guardar y previsualizar o guardar y cerrar para continuar con la siguiente fase. Fase de configuración. Vista del estudiante. Mientras el profesor está configurando la actividad de taller, esto es lo que verán los estudiantes. No pueden enviar trabajos al taller hasta que el profesor cambie a la siguiente fase. Así que el profesor debe asegurarse de cambiar a la siguiente fase al terminar con la configuración. Fase de envío. Vista del profesor. Al cambiar a la fase de envío, los estudiantes podrán enviar su trabajo. Comprobamos que cada ítem tenga el icono de la flecha verde que indica que ha sido completado. Ahora debemos asignar los trabajos enviados a los evaluadores. Haremos eso en breve.
Si hay un ítem con la flecha gris o con una X, al hacer clic sobre él te llevará a su página de configuración para completarlo o corregirlo. Fase de envío. Vista del estudiante. Ahora es el tiempo para que los estudiantes puedan enviar su trabajo. En este taller, los estudiantes deben crear un documento en Microsoft Word siguiendo las indicaciones del profesor y enviarlo al taller. Al finalizar, deben esperar hasta que la siguiente fase esté disponible. Fase de evaluación. Vista del profesor. Durante la fase de evaluación, los estudiantes recibirán el trabajo enviado de sus otros compañeros, pero antes de que puedan hacer esto, el profesor debe decidir cómo se asignarán los trabajos. Asignación manual. Significa que el profesor decidirá quién evaluará el trabajo de quién. Esta es una buena opción si tienes una clase con pocos estudiantes o conoces bien a tus estudiantes y quieres controlar ciertas asignaciones. Utiliza el menú desplegable para elegir al estudiante que evaluará y al que será evaluado. Asignación aleatoria. Es útil cuando tienes una clase con muchos estudiantes o no quieres estar involucrado en la selección. Puedes elegir un número por envío de trabajos o por revisor. También puedes permitir que los estudiantes evalúen sin haber enviado su propio trabajo, ya que solo se necesita una nota para que la actividad sea marcada como completada. Asignación programada. Tan pronto como haya pasado la fecha de cierre para la fase de envío, el taller automáticamente enviará los trabajos para que sean evaluados. Aquí también hay ajustes para elegir la asignación de los trabajos a ser evaluados. Cuando asignar envíos esté marcado como completado, ahora es el momento de cambiar a la fase de evaluación. Aquí es en donde la evaluación entre pares se vuelve realmente valiosa, porque los estudiantes están haciendo el proceso de evaluación y el profesor simplemente monitoreará el proceso. Fase de evaluación. Vista del estudiante. Con la fase de evaluación abierta, los estudiantes deben deslizarse hacia abajo para ver el o los envíos asignados para evaluar y hacer clic en Evaluar para ver el formato de evaluación preparado por el profesor. Es esencial que los criterios de evaluación sean inequívocos y fáciles de entender por el estudiante. El éxito del taller depende de que los estudiantes entiendan estos criterios para que los puedan aplicar en la evaluación. Recuerda que en este taller se está haciendo uso del número de errores como forma de evaluación. Eso quiere decir que los criterios también dependerán de la forma de evaluación que usted elija. Fase de calificación de evaluaciones. Vista del profesor. Aquí es en donde el profesor revisará las calificaciones. La calificación de la evaluación es calculada por comparación de evaluaciones justa, lo que significa que la calificación por la evaluación es determinada comparando la calificación que dio un estudiante en la revisión del trabajo con la calificación que dieron otros estudiantes. Si todos están de acuerdo y dan el mismo puntaje, entonces todos recibirán una calificación por evaluación del 100%. Si los puntajes son diferentes, entonces se reflejará con una calificación baja. Esta comparación puede variar desde muy estricto o muy laxo. Si no estás seguro de cuál utilizar, déjalo como justo y haz clic en Recalcular calificaciones. Aquí es en donde el profesor puede editar cualquier calificación de ser necesario. Tal vez un estudiante fue muy generoso o injusto en su evaluación. Las calificaciones sobrescritas aparecen en un color diferente. Si usted como profesor quiere agregar su propia evaluación, haga clic en el título del trabajo y en Evaluar. Durante esta fase, el profesor puede publicar o hacer visibles al final del taller trabajos seleccionados. Estos pueden servir como ejemplos útiles
de lo que se debió o no haber hecho durante la evaluación en el taller. Fase de calificación de evaluaciones, vista del estudiante. Durante esta fase, que puede tardar unos minutos, horas o días, dependiendo de usted como profesor, los estudiantes verán un mensaje indicándoles que sean pacientes y esperar a que concluya esta fase. Cerrado, vista del profesor. Al cerrar el taller, ambas calificaciones aparecerán en el libro de calificaciones. Cerrado, vista del estudiante. Aquí el estudiante puede ver la conclusión que agregó el profesor para mostrarse al final del taller, su calificación por el envío del trabajo y por evaluar el trabajo de los otros. Puede revisar cómo fue evaluado por sus compañeros y ver aquellos trabajos que fueron publicados.